Listo, está grabando. Bien, bien. Bueno, vamos a hacer una introducción, ¿no?, acerca de los factores limitantes. En este caso, en un ambiente acuático, nosotros hemos trabajado en el dique La Ciénaga o en el dique Las Maderas. Es indistinto, se aplica para ambos. Eh, Les preguntaba entonces acerca de cuáles serían algunos de los principales factores limitantes para la vida en estos ambientes acuáticos que son hechos por el hombre, estos embalses o diques o reservorios, cualquiera de esos términos, digamos, aplica para ellos. Y aquí me están respondiendo la altura del agua, ¿no? Que en este caso el término sería la profundidad, ¿sí? No es lo mismo, efectivamente, Lucas, eh, un, un dique con 10 metros de profundidad que un dique con 60 metros de profundidad. Ahí va a pasar algo, ¿verdad? Entonces, sí es importante la profundidad del agua. Bien, Iván dice, bueno, la profundidad del cuerpo de agua y la temperatura. Y sí, nosotros vamos a ver a través de la cursada que la temperatura en estos ambientes acuáticos es muy importante. Y además, ¿qué va a pasar con la temperatura desde la superficie hasta el fondo? ¿Va a permanecer igual? ¿Va a variar? Eso va a depender de cuán profundo sea, ¿verdad? Y bueno, y así vamos a ir armando entonces un esquema en el que vamos a ver cómo se van interrelacionando estos factores con la calidad de agua que va a tener al final para poder proveer de agua a las plantas potabilizadoras o para regar o incluso para hacer actividades deportivas, ¿no? En primer lugar es para el mantenimiento del ecosistema, para que se mantenga ese ecosistema sano con todas las poblaciones y comunidades y que funcione la cadena trófica eh, en forma perfecta, digamos. Ahora, si hay alguna alteración de estos factores o hay alguna inclusión de sustancias extrañas que provienen del exterior, ahí entonces va a haber un problema. Hace un par de días se comunicó con nosotros un grupo de deportistas que están organizando actividades acuáticas. Ellos quieren tener eventos de nado en aguas abiertas y entonces, bueno, quieren incorporar como sitios para realizar estas actividades a los diques. Entonces nos preguntan, ¿no? Nos dicen, eh, sabemos que ustedes han realizado análisis, estudios del agua. ¿Cómo está el agua? ¿Se puede nadar ahí? Entonces, imagínense, ¿no? También para el desarrollo de las actividades deportivas también es importante saber cuál es el estado, conocer, conocer de base cuáles son los factores que inciden, cuál es la flora, cuál es la fauna, cuáles son los indicadores biológicos que nos dicen que el agua es de buena calidad o no. Eso requiere un estudio, requiere un seguimiento, no se puede hacer con, digamos, tomando una sola muestra, requiere lo que se llama un seguimiento o un monitoreo, y para hacer ese seguimiento de ese monitoreo hay que determinar eh, sitios de muestreo, diferentes metodologías para tomar las muestras, necesita un trabajo de laboratorio, necesita mediciones de los factores físicos y químicos. Como decía Iván y Lucas, la profundidad. La profundidad se toma eh, con un instrumento, la temperatura se obtiene a través de la utilización de otro instrumento. También es importante, a ver, les pregunto, ¿será importante la cantidad de luz que entra o no? Entonces, ¿da lo mismo que el agua sea clara o que el agua sea turbia? ¿Cómo será?
Ahí Julieta dice que el sedimento que traen los ríos, y esto también puede estar relacionado con lo que yo les estoy mencionando, ¿no? El sedimento, las pequeñas partículas que vienen eh, con el flujo, con el caudal de los ríos que alimenta los diques, puede hacer que el agua esté más o menos turbia. ¿Y eso cómo impactará en el desarrollo de esa comunidad, en el desarrollo de ese ecosistema? Entonces es importante también medir eso. Y eso lo medimos con otro instrumento, con un disco, que ustedes lo van a ver ahora cuando entren en el aula virtual. Ahí les vamos a compartir un video que es cortito, de 12 minutos, donde van a poder ver un resumen de los trabajos que se han realizado, de las mediciones que se hacen, y cómo es un estudio integral, ¿sí? En un ambiente de ese tipo. Siempre ligado a lo que son los factores limitantes, ¿sí? A ver, Lucas dice, influye para la fotosíntesis de las plantas acuáticas y en el oxígeno del agua. Claro, hablando de la turbidez y de la entrada, cuánto, cuánta entrada de luz hay en el ambiente acuático? De eso va a depender el desarrollo de las algas, el desarrollo del plancton, y la mayor o menor abundancia, la mayor o menor dominancia, la diversidad, todas las medidas de diversidad que nosotros podemos obtener a través de esos conteos, de esos análisis, de esas muestras, a través del conteo de las comunidades de algas, del plancton, del zooplancton, el fitoplancton, ¿no? Etcétera. Y también es muy importante, ahí como está diciendo Lucas, la cantidad de oxígeno. ¿Dónde habrá más oxígeno? ¿Cómo será? ¿Qué pasará en la superficie? ¿Qué pasará en el fondo? Son diferentes expresiones, diferentes medidas de estos parámetros y que son factores limitantes, ¿sí? En la superficie de este dique vamos a encontrar seguramente una comunidad compuesta con determinadas especies. Y en el fondo, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa en ese sedimento, en ese fango? Si algunos se acercaron y estuvieron descalzos en la orilla del dique, cuando el dique está bajo, ¿no? No cuando está alto, porque cuando está alto uno pisa pasto, digamos, que está tapado por el agua. Pero cuando el dique tiene poco caudal, cuando está un poco más vacío, y nosotros entramos y pisamos, sentimos fango, sentimos lodo, que tiene un gran porcentaje de materia orgánica. Entonces también eso tiene un efecto, ¿sí? Ahora, en el video lo van a ver, pero bueno, lo podemos pensar un poquitito más, y con esto ya podríamos también ir cerrando este tema. Los que han ido al dique, los que han visitado, han podido observar algún tipo de actividad antrópica que podría, digamos, afectar esta calidad, esta eh, claridad del agua. ¿Alguno observó alguna actividad que se realiza en los alrededores o en el dique? ¿O alguno sabe o ha leído o ha escuchado algún problema que ocurra en estos ecosistemas acuáticos? Me están picando los mosquitos. Cuando uno se queda quieto, ahí empiezan y arrasan. Bueno, sí, alguna actividad. Iris me pregunta, ¿se refiere a alguna actividad realizada? Sí, cualquier actividad que se realice en los alrededores del dique. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser alguna actividad que pueda causar contaminación, por ejemplo? ¿Algún efecto adverso?
Dana dice las carreras de autos que se hacen. Eh, Agustina, la ganadería. Y Iris dice la gente que va de picnic y arroja basura. Bueno, como ven, entonces hay varios factores, hay varias actividades que se realizan. ¿Y qué pasa con las casas que están edificadas alrededor? ¿Hay cloacas? ¿Hay pozos? ¿Qué pasa con el restaurante? ¿Y qué pasa, como dice Agustina, con la ganadería? Nosotros hicimos un estudio para evaluar, para estimar, digamos, la cantidad de heces de vaca que se depositaban en las orillas durante la época de bajo caudal. Y son toneladas de heces que quedan después cubiertas por el agua, porque cuando se vuelve a llenar el dique, esas heces quedan cubiertas por el agua y quedan dentro y actúan como una especie de fertilizante, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que suceden ahí, que a veces observamos que causan algún problema, pero bueno, lo que falta es medirlo, estimarlo, hacer los análisis correspondientes, hacer las correlaciones correspondientes y proponer, digamos, alguna herramienta de gestión, alguna solución para gestionar ambientalmente esos lugares, esas situaciones, ¿sí? Así que el objetivo entonces, ustedes lo van a ver, de este práctico es un poco pensar y conocer cuáles son los factores limitantes para la vida en este tipo de ecosistemas, con un ejemplo en particular, que puede ser el dique de la Ciénaga o que puede ser el dique de las Maderas. La diferencia que hay entre ellos es la escala, es la dimensión que tiene. El dique de la Ciénaga es más pequeño. Cuando se construyó tenía 27 metros de cota, 27 metros de profundidad, y actualmente tiene 17 metros de profundidad. Es decir, que se ha llenado, que se ha colmatado de materia orgánica y de sedimentos a lo largo de casi 100 años, eh, porque todo lo que cae adentro, todos los organismos que mueren, la materia orgánica que se deposita, se queda en el fondo. Entonces, eso es un tema muy interesante y muy álgido de conocer. Y en cambio el dique Las Maderas, en su zona más profunda, mide 60 metros de profundidad, ¿sí? Pero ustedes vieron que tiene una forma así como de mano. Entonces, digamos, en la zona de la palma, que es donde está la barrera, donde está el dique, esa es la zona más profunda. Y después hacia los dedos va haciéndose menos profundo, ¿no? Cuando el caudal de este dique se hace menor, se retira el agua y deja al descubierto, digamos, la zona de las orillas de los dedos, ¿sí? La zona que siempre tiene agua es la zona de la palma, entre comillas, ¿no? Y ahí, dependiendo del uso, de la antropización de cada uno de los dedos de la urbanización, hay diferencias entre ellos. Y entonces, lo que nosotros hacíamos era entrar, tomar, hacer mediciones en 4 o 5 sitios con particularidades diferentes, y íbamos viendo cuáles eran estas diferencias biológicas asociadas a los parámetros físicos y químicos que ya hemos mencionado, que se iban encontrando para cada uno de estos sitios. La última vez que fuimos, en la zona del embarcadero, donde íbamos nosotros a subir al catamarán, los chicos hicieron una observación de que el agua tenía un color de un verde brillante, un verde bastante particular, que no observamos en otras orillas.
Y entonces ahí estaba pasando algo, ¿sí? Ahí estaba ocurriendo algo, había una proliferación de algas, de un grupo en particular, eh, asociado seguramente a toda esta antropización de esa zona del muelle y de la zona cercana a las viviendas y a los clubes que están en ese embarcadero, ¿sí? Así que bueno, entonces, esta actividad, en este trabajo práctico, lo que vamos a hacer, vamos a ver el video, vamos a trabajar con los factores limitantes, vamos a ver cuáles son, vamos a razonar, a integrarlos entre sí y vamos a tratar de resolver la guía del trabajo práctico. Cualquier consulta la hacen por este medio, la hacen a través del grupo de WhatsApp o nos piden consulta y entonces de esa manera ya ustedes pueden resolver ese trabajo. La idea es que apliquen lo que hemos visto en la teoría en un tema en particular práctico de un ambiente, en este caso un ecosistema acuático de la provincia. ¿Alguna consulta? Acá, bueno, ya habrán leído ustedes, dice, esa foto de Facebook era un recuerdo del trabajo práctico con el grupo del año 2016 en el dique La Ciénaga. Claro, ahí entrábamos con bote, ¿no? Éramos poquitos, entrábamos con botes, pero después el grupo se fue haciendo más numeroso y entonces empezamos a hacer el trabajo en el dique Las Maderas, ya en una embarcación más grande. Así que, y también de eso tenemos fotos, así que podemos poner algunas para, para ver también el cambio de esos ambientes, ¿no? Fabio, las vamos a buscar y las vamos a poner ahí para que ellos los puedan ver. Sí, Lucas, ojalá se pueda. Nosotros vamos a hacer el pedido y vamos a ver qué nos responden. En todo caso, ustedes estén listos porque de hacerse hay que hacerlo dentro de poco, ¿sí? Así que eso sería todo. ¿Alguna consulta al respecto? ¿No? Bueno. Entonces yo creo que podemos terminar la grabación y Fabio y Liliana, no sé si tienen alguna otra, algo más para